Bienvenidas a esta exploración. Hoy tenemos un misterio que la verdad es fascinante. A ver, cuéntame de qué va. Imagina una misma especie de árbol, el álamo temblón, que logra sobrevivir en dos mundos completamente opuestos. ¿Opuestos en qué sentido? Por un lado, los bosques helados de Canadá y por el otro, las sierras cálidas de México. La pregunta es, pues, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es su secreto para adaptarse a climas tan brutalmente distintos? Es una pregunta fascinante, sí. Y la respuesta, según el material que vamos a desmenuzar hoy, no está a simple vista, no está en las hojas y en el tronco. No, para nada. La clave está oculta en un universo secreto bajo tierra, en alianzas que ha forjado por milenios. Exacto. Nos vamos a sumergir en un artículo de investigación que es, bueno, prácticamente un trabajo de detective. Sigue las pistas desde Quebec hasta Durango para entender la relación entre este árbol y las comunidades de microorganismos del suelo. Ah, ya veo por dónde vas. Nuestra misión es descubrir cómo estas alianzas invisibles son la verdadera clave de su supervivencia. El artículo se titula Los microbiomas del suelo asociados al álamo revelan diferentes estrategias para la adquisición de nitrógeno a través de ecosistemas en México y Canadá. Se publicó en FEMS Microbiology Ecology. Perfecto. Y básicamente los vamos a preguntar. ¿Qué es esa ciudad subterránea que llamamos microbioma del suelo? ¿Por qué es tan vital? Y, sobre todo, ¿qué nos enseña el álamo temblón sobre resiliencia? Muy bien, pues vamos a desentrañar esto. Para empezar, aclaremos el concepto. Cuando hablamos del microbioma del suelo, no nos referimos a simple tierra, ¿cierto? No es algo inerte. Para nada. Es más como una metrópolis bulliciosa. Una comunidad increíblemente densa y activa de bacterias, hongos, arqueas, miles de seres microscópicos. Y el artículo dice que son cruciales. Totalmente. Son los ingenieros ocultos del ecosistema. Almacenan carbono, lo que ayuda a regular el clima. Son como el equipo de reciclaje del bosque, ¿sabes? Descomponen materia orgánica. Y liberan los nutrientes. Exacto. Liberan nutrientes y, lo más importante para nuestra historia de hoy, son el sistema de alimentación de los árboles. O sea, es una relación de beneficio mutuo, una simbiosis. Los árboles hacen fotosíntesis, crean azúcares y mandan parte de esa energía a las raíces. Como un pago. Ajá, como un pago. Y a cambio, los microbios les consiguen nutrientes del suelo que por sí solos no podrían obtener. Es un verdadero mercado subterráneo. El árbol ofrece carbono, que es energía, y los microbios le pagan con minerales esenciales, principalmente nitrógeno y fósforo, que son los ladrillos para construir sus tejidos. Claro. Pero, ojo, como en toda ciudad, no todos los habitantes son amistosos. El microbioma también puede albergar patógenos, ¿eh? Así que entender esta comunidad es entender el delicado equilibrio que mantiene sano un bosque. Y aquí entra nuestro protagonista, el Populus tremoloides, el álamo temblón. La razón por la que es el sujeto perfecto para este estudio es su increíble rango de distribución, ¿no? Esa es la genialidad de la elección. Se siente como en casa tanto en el Ártico como en las montañas de México. ¡Una locura! Al tener poblaciones de la misma especie en ambientes pero tan dispares, puedes hacerte preguntas muy profundas sobre evolución. El estudio compara dos grupos genéticos que, fíjate, se separaron hace unos 800,000 años. ¿Tanto tiempo? Sí, uno en el este de Canadá, acostumbrado al frío boreal, y otro en el noroeste de México, adaptado a un clima templado y más seco. Y ahí está el corazón del misterio. Si los árboles se separaron y evolucionaron de forma distinta durante casi 1,000,000 de años, ¿qué pasó con sus socios subterráneos? Esa es la pregunta central. ¿Siguieron caminos paralelas? ¿Forjaron alianzas completamente nuevas para sobrevivir cada uno en su mundo? Averiguar si esta coevolución, esta danza entre el árbol y sus microbios, es una de las piezas fundamentales de la adaptación. Y para investigarlo, el equipo se fue al campo. Tomaron 46 muestras de suelo en bosques naturales de álamos en Quebec y en Durango. Y lo que encontraron no fueron pequeñas variaciones. No. Fueron dos mundos microbianos completamente diferentes. Al analizar el ADN de los microbios en el suelo, la imagen fue clarísima. ¿Qué tan clara? Pues que las comunidades de bacterias y hongos eran distintas no solo entre Canadá y México, sino incluso entre sitios específicos dentro de cada país.
El estudio muestra que estas diferencias están ligadas a las propiedades del suelo, la cantidad de hierro, de potasio, la textura. Cada suelo con su propia firma, y el microbioma la refleja. Exacto. Pero aquí es donde la historia se pone realmente buena. No se trata solo de quiénes vivían ahí, sino de qué estaban haciendo. El estudio reveló dos estrategias de supervivencia radicalmente distintas. Empecemos por México. ¿Qué encontraron allá? En México, en la Sierra Madre Occidental, en esa ecorregión templada cálida, encontraron una abundancia y diversidad mucho mayor de un tipo específico de bacterias. Las fijadoras de nitrógeno. Esas meras. Que, si no me equivoco, son como unas magas de la química, ¿no? El aire que respiramos está lleno de nitrógeno, pero los árboles no pueden usarlo así como así. Exacto. El nitrógeno gaseoso es como tener la despensa llena de latas, pero sin abrelatas. Estas bacterias son del abrelatas. Me gusta esa analogía. Toman el nitrógeno del aire, que es abundante pero inútil para la planta, y lo transforman en compuestos como el amoníaco, o sea, básicamente fertilizante, que las raíces sí pueden absorber. Son auténticas fábricas de fertilizante microscópicas. Entendido. Entonces, los álamos en México dependen de estos socios que les fabrican el nitrógeno. ¿Y qué pasa en Canadá? En un ambiente tan distinto. En los sitios boreales de Canadá, la estrategia cambia por completo. Esos suelos son muy ricos en materia orgánica, una capa gruesa de hojas, de madera en descomposición, pero el nitrógeno está atrapado allí dentro. No está disponible. No está disponible. Entonces aquí los árboles se asocian de forma mucho más intensa con un grupo de hongos conocidos como hongos ectomicorrícicos, o EMF, por sus siglas. Ok, si las bacterias de México son fábricas, ¿qué serían estos hongos? Estos hongos son mineros expertos. No fabrican el nitrógeno, lo extraen. Envuelven las puntas de las raíces del árbol con una red densísima de filamentos que se expanden por todo el suelo. ¡Wow! Y esta red libera unas enzimas potentísimas, como picos y palas químicas, que descomponen la materia orgánica y liberan el nitrógeno y el fósforo que estaban ahí atrapados. Y luego se lo entregan directo al árbol. Es increíble. O sea, para resolver el mismo problema, la necesidad de nitrógeno, la evolución encontró dos soluciones completamente distintas. Así es. En México, los álamos se asociaron con fabricantes y en Canadá, con mineros. Precisamente. Y para añadirle más complejidad, el estudio también miró otro tipo de hongos, los micorrízicos arbusculares, o AMF. ¿Y ahí qué encontraron? Ahí no encontraron diferencias en la cantidad entre regiones, pero sí notaron que la diversidad de estos hongos era mayor en Canadá. Esto nos dice que las reglas de estas alianzas subterráneas no son simples, ¿eh? Cada socio microbiano juega con sus propias reglas. Esto me lleva a la pregunta del millón, que seguro los científicos también se hicieron. Estas dos estrategias tan claras, la de los fabricantes y la de los mineros, ¿son solo una respuesta al lugar? ¿Te refieres a si es solo el ambiente? Si moviéramos un álamo de Canadá a México, simplemente adoptaría los microbios locales y cambiaría de estrategia. ¿O hay algo más profundo, algo en la genética de los árboles? Esa es justo la pregunta clave. Y para responderla diseñaron un experimento muy elegante, un jardín común. A ver, ¿cómo funcionó? Lo que hicieron fue cultivar plántulas de álamos de ambos lugares, de México y de Canadá, pero no en sus suelos nativos. Las plantaron todas en la misma mezcla de tierra estéril, en el mismo invernadero en la Universidad Laval de Quebec. Misma luz, misma agua, todo idéntico. La idea es borrar por completo la influencia del ambiente. Si bajo estas condiciones idénticas las diferencias desaparecen, entonces todo era culpa del entorno. Exacto. Pero si las diferencias persisten, Significa que la genética del árbol tiene algo que decir, que no es un actor pasivo. ¿qué tiene sus preferencias? Espera, eso es sorprendente. ¿Me estás diciendo que un arbolito que crece en una maceta en un laboratorio puede de alguna manera recordar de dónde vienen sus ancestros? Pues los resultados apuntan exactamente a eso. No puede ser. Incluso en ese ambiente controlado y uniforme, las diferencias se mantuvieron. Las plántulas que venían de los árboles de Canadá volvieron a buscar a sus socios preferidos. A los hongos mineros. A los mineros, sí. Y formaron muchas más de esas alianzas que las plántulas que venían de México. ¡Qué revelador! O sea que no es un accidente.
El árbol, a nivel genético, parece estar programado para promover o, no sé, llamar al tipo de socio que le fue más útil durante su larga historia evolutiva. Exacto. El artículo especula cómo podría funcionar esto. Sugiere que genes relacionados con las auxinas, que son hormonas vegetales clave en el desarrollo de las raíces, podrían ser diferentes entre las dos poblaciones. O sea que las raíces liberan distintas señales químicas. Podría ser. Quizás las raíces de los álamos canadienses liberan compuestos que son irresistibles para sus socios mineros, mientras que las raíces mexicanas envían otras señales que atraen a las bacterias fabricantes. Es una vía de investigación apasionante. Entiendo la parte de la genética, es fascinante. Pero me pregunto si esto es solo una curiosidad para biólogos o si tiene consecuencias en el mundo real. Con todo lo que se habla de reforestación, de cambio climático, ¿por qué debería importarnos esto? Tiene implicaciones enormes y muy prácticas. A medida que el planeta se calienta, las zonas climáticas adecuadas para muchas especies de árboles se están desplazando. O hacia mayores altitudes. Claro. Y una de las estrategias que se está considerando es la migración asistida. Que básicamente significa darle un empujón a los árboles, ¿no? Mover semillas a un lugar donde el clima futuro será más favorable. Correcto. Es una intervención para ayudar a las especies a seguir el ritmo del cambio climático. Suena lógico, pero este estudio enciende una luz de alarma. Nos advierte que al mover un árbol podrías estar rompiendo una relación de coevolución de 800,000 años. Claro, te llevas el árbol pero dejas atrás a sus socios. Un álamo canadiense genéticamente preparado para buscar a sus mineros podría llegar a un suelo del sur donde esos hongos no existen y básicamente morir de hambre aunque el clima sea perfecto. Estarías moviendo a un individuo, no al ecosistema completo que necesita para vivir. El árbol no es una entidad aislada, funciona como un holobionte, un superorganismo que incluye a toda su comunidad de microbios. Ignorar a los socios invisibles puede ser la receta para el fracaso. Exacto. Esto cambia por completo la manera en que deberíamos pensar en la reforestación. No es solo plantar un árbol y ya. Y abre un debate muy interesante para la gestión forestal del futuro, me imagino. Sí. Por un lado, podrías decir que lo más importante es preservar estas interacciones tan específicas. Quizás deberíamos pensar en mover no solo los árboles, sino también inocular el suelo con sus microbiomas nativos. Como un trasplante de ecosistema a pequeña escala. Ajá. Pero por otro lado, hay quien podría argumentar que con la velocidad del cambio climático no tenemos tiempo para recrear estas relaciones tan delicadas. Quizás la solución sea más pragmática, diseñar un cóctel de microbios súper eficientes e inocular los suelos con ellos para darle a cualquier árbol una ventaja. Es un debate crucial. ¿Apostamos por la especialización histórica o por una suerte de supersoldados microbianos de uso general? El estudio no cierra ese debate, pero lo pone sobre la mesa de una forma muy clara. Nos obliga a pensar en la salud del bosque a un nivel mucho más profundo. A ver, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos dice esto en realidad? Por un lado, tenemos a los álamos temblones, una misma especie que para sobrevivir en México y Canadá desarrolló dos estrategias subterráneas radicalmente distintas. Una basada en fabricar nitrógeno con bacterias y la otra en minarlo de la materia orgánica con hongos. Y por otro, el experimento del invernadero nos demostró que esta preferencia no es solo ambiental, sino que está en parte grabada en su código genético. Lo que nos revela una capa de biodiversidad oculta, invisible a nuestros ojos, que es fundamental para la resiliencia de los bosques en un mundo que no para de cambiar. Entonces, en resumen, la moraleja de esta historia subterránea sería que cuando miramos un bosque, no solo debemos ver los árboles. Debemos pensar en la intrincada y vibrante red de vida que palpita bajo nuestros pies. Una red que es tan importante para el bosque como sus propias hojas y ramas. Y para terminar, te dejo con una idea para darle vueltas. El estudio se enfoca mucho en cómo la genética del árbol moldea el microbioma del suelo. Pero, como se menciona en el propio artículo, esta es una calle de doble sentido. ¿A qué te refieres? Que los microbios también moldean el árbol. Aún más que eso. Otras investigaciones sugieren que un árbol, a lo largo de su vida, puede modificar activamente el suelo a su alrededor. Es como si estuviera cultivando una comunidad microbiana a su medida. Y cuando ese árbol muere, la comunidad que él fomentó
permanece en el suelo, Permanece. creando una especie de legado, una herencia microbiana para la siguiente generación. Que podría darles a sus propios retoños una ventaja competitiva. Exactamente. Un empujón para germinar y crecer en ese lugar. Esto nos deja con un pensamiento provocador. ¿Hasta qué punto un bosque no es una simple colección de árboles individuales, sino un sistema que se autoperpetúa a través de generaciones, donde los árboles viejos preparan y enriquecen activamente el suelo para asegurar la supervivencia de su descendencia? ¿Cómo cambia eso la forma en que vemos un bosque?